Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña Claudia Romero, mentora de emprendedores conscientes, especialista en diseño humano y estrategia energética. En el 2019 renunció a su trabajo en Wall Street para vivir de su propósito y crear lo que para ella es hoy una vida de libertad, encarnando su diseño humano. A Clau le gusta el brillo y el color de los amaneceres y de los atardeceres, y por eso no le gustan los días grises ni lluviosos. Tampoco le gusta el internet lento ni el desorden en los espacios donde vive o trabaja. Le encanta el olor de los lirios y prefiere estar con personas que disfruten de la calidez de un abrazo a estar con personas soberbias o hipócritas. Algo que tampoco le gusta es la discriminación o la opresión. En cambio, prefiere la libertad que siente cuando puede bailar toda la noche. Y por último, le encanta grabar el sonido del agua en ríos, lagos y mares para después poder volver a escucharlos y recordar que ella estuvo ahí. Clau, qué hermoso esto último. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cosas que dan cuerda al mundo y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Caro. En verdad, un placer, un honor poder compartir. Y yo creo que sí, esa parte de grabar las aguas es como cuando le preguntan a la gente, ¿qué es lo que es tu talento o lo que haces raro? Bueno, a mí me encanta grabar sonidos y el agua es uno de esos sonidos para mí tan liberadores. Así que esa es la razón de esa última parte. Bellísimo, muy bello. Bueno, Clau, en la presentación ya de entrada dimos una información tuya que me parece clave en este podcast cuando introduzco a mis invitadas y a mis invitados, y es que me cuenten un momento de su vida en donde su camino se bifurcó y de alguna manera las trajo a donde están hoy. ¿Qué se te va viniendo a la mente? O sea, ¿qué fue realmente lo que empezó a generar en ti el cambio de esa Claudia? O sea, ¿cuándo comenzó esto? ¿De dónde venía esa Claudia de Wall Street? Y después, ¿qué fue lo que partió la vida de esa Claudia en dos, digamos? Qué fuerte esa pregunta. Siento que fueron un par de momentos claves en mi vida que comenzaron a guiarme hacia lo que ahora hago. El primero fue pasar un proceso migratorio. Fui nacida, criada en Perú eh, y luego emigré a los 22 años aproximadamente a Estados Unidos, a Nueva York, a empezar de cero. Y en ese proceso, mis ideales eran, ok, yo vengo acá a hacer una vida de cero, tengo que estudiar, tengo que hacer dinero, y esa fue mi motivación principal por las siguientes décadas de mi vida. Y literalmente llegué a lo que me había propuesto, llegué a lo más alto, que es en banca Wall Street, y cuando me vi ahí, dije, ok, check de todo lo que pensaba que tenía que lograr. Y cuando me veo ahí, me doy cuenta de que lo único que quedaba era seguir escalando hacia arriba en el mismo mundo corporativo. Después de 6, 7 años en ese rubro, comienzo a darme cuenta que mm, era una prisionera. Y esos son los primeros momentos, me acuerdo, eran, ok, estoy tan cansada que literalmente no sé
cómo gastar el dinero que estoy ganando, porque lo que quiero es descansar, porque vivo para vacaciones. Tenía, no sé, en ese momento 3 semanas, bueno, fuesen 3 meses, 3 semanas de vacaciones. Entonces era, ok, ¿realmente es la vida que quiero tener? ¿Realmente vale todo este dinero? ¿Qué libertad tengo? Y siento que libertad para mí es uno de los valores más importantes, ¿no? Y me comienzo a hacer esta pregunta, pero sin saber qué voy a hacer entonces, porque toda mi vida la había diseñado para llegar a eso y para seguir esa misma ruta, que es la ruta de éxito de muchas personas, pero comenzó a dejar de ser mi definición de éxito. En ese momento me acuerdo que comienzan a llegar a mí dolores corporales. Tenía dolor crónico, comencé a vivir con dolor crónico por 2 años de mi vida, eh, y ahí es donde comienzo a recalibrar y comenzar a trazar un nuevo camino, sin saber cómo, pero saber que tenía que salirme de ahí. Esa fue la primera decisión consciente. Yo no sé cómo, pero yo sé que tengo que salir, que tengo que dejar de hacer esto. Si pude llegar a hacer esto, estoy segura que mi talento puede ser usado para algo que me comience a llenar. La idea del legado, el legado es una palabra muy importante para mí, comienza a salir. ¿Qué legado le estoy dejando al mundo? Mm, No sé en ese momento, y hasta ahora no sé si voy a tener familia. Entonces para mí era muy importante, ok, ¿cuál va a ser mi legado? Y realmente, y es algo que comparto siempre muy públicamente, de un momento en que me comenzaron a preguntar, ¿y a qué te dedicas? Y a mí me da vergüenza decir que trabajaba en Wall Street, porque literalmente lo que yo hacía era hacer a millonarios más millonarios. Ese era mi trabajo. Y cuando yo me daba cuenta de esto, era como que me frustraba esa sensación de puedo hacer algo más, tengo las herramientas, tengo las habilidades, ¿por qué no estoy, qué estoy construyendo? ¿Por qué voy a ser recordada? claro. Esa, y esta pregunta salió mucho alrededor de mis 30, de los inicios de mis 30 años, y ahí fue cuando digo, ok, hay que tener un plan de acción. Vivir lo más mundano, porque lo he vivido en Nueva York, he trabajado en Wall Street, los círculos, la gente. Conocer lo más mundano a nivel energético me ayudó a poder transicionar lo que ahora hago, por entender las polaridades. Tenía que vivir esa parte, agradezco haberla vivido, pero dije, es momento de comenzar a salir y ver qué creo de la nada, literalmente, qué creo de cero. Es ahí cuando eh, comienzo a idear un plan, porque soy obviamente muy lógica también, uso mucho estrategia lógica y dije, ok, ¿cuál es mi plan financiero para yo poder transicionar a emprender? ¿Y qué voy a emprender? ¿Y dónde están esas habilidades? Y el mundo energético comenzó a resonar mucho. Eh, Comencé, me acuerdo, a estudiar todo lo que es temas de chakras, a involucrarme en círculos de mujeres, comencé a abrirme a los dones de canalizar y comencé a canalizar en círculos de mujeres, Wow. pero iba experimentando y probando, ¿no? Sí. Comencé a sanar linaje mientras seguía trabajando en Wall Street. A la par, y es algo que recomiendo ahorita mucho a la gente que está atascada en el corporativo, es agradece que tienes un trabajo que está sosteniendo tus próximos sueños. Y esa es la manera de Mm, sobrevivir. Esa fue mi manera. Gracias a Wall Street yo pude transicionar con un colchón financiero y con también un colchón ok, esto es lo que voy a hacer. Mientras voy trabajando, me voy preparando para mi siguiente vida. En vez de dejar toda la loca como muchas personas lo hacen o sin un plan que realmente sea basado en realidad, ¿no? Porque desgraciadamente seguimos viviendo en el 3D. claro. Entonces, uno puede ser muy espiritual, pero ahí es donde anclamos, ¿no? Queremos que los líderes espirituales, queremos que los guías espirituales también estén anclados en cierta realidad para poder bajar y guiar desde ahí también esta transición. Entonces, el diseño humano llegó a mí en el 2017, cuando yo estaba pues, decidida que iba a salir, pero que necesitaba al menos un par de años para anclarme financieramente, para estudiar, para saber qué es lo que iba a hacer. Y llega el diseño humano literalmente a mi vida como una invitación de una amiga que me dice, oye, te invito a que te saques tu diseño humano. Es una herramienta que me ha ayudado mucho. Y obviamente en el 2017 no había el calibre de información en español, es más, casi no había información en español, la mayoría de la información estaba en inglés. Me acuerdo que descubrí cuál era mi tipo energético, soy una proyectora, y lo primero que dije es, todo tiene sentido. Pero hasta ese momento no lo usaba
tan profundamente como obviamente lo uso ahora, sino solamente lo leí. Me acuerdo que hubieran cosas que no resonaron porque obviamente sentía que era como que, oh, lo había estado haciendo todo de la manera más difícil. Pero lo que sí cogí de esa primera invitación a descubrir mi gráfico fue la manera en que he venido a trabajar y la manera en que he venido a tomar decisiones. Y eso, con solo saber eso, y la manera en que funciona mi aura, ¿no? Entonces, con solo saber esas tres cosas, aura, autoridad y estrategia, yo diría que en esos 2 años mi vida se alineó a lo que me dio el paso para emprender, ¿no? Y literalmente hacer tan rápido, poder haber anclado lo que realmente he venido a hacer en este mundo, que es guiar. Soy Wow. totalmente intuitiva y reclamar mi don intuitivo, que es en el momento, tengo los hits intuitivos y me anclo en una herramienta como el diseño humano, pero en verdad lo que yo he venido a hacer es a ser intuitiva y a guiarte a través de mi intuición. Puedo usar la herramienta de diseño humano, pero como también podría estar usando, no sé, las cartas del tarot. Es una herramienta para hacer entender a la gente lo que es mi propósito, guiarte a lo que es más correcto hacia ti. Y cuando es más ves ya propósitos de diseño humano que los podemos sacar en los gráficos, ese es uno de mis propósitos, es guiarte a encontrar qué es lo más adecuado, propicio, bueno hacia a lo que necesitas. Entonces, Mm. eh, Estoy deleitada con tu historia, porque, y voy a hacer ahí como un breve hincapié, porque siento que naturalmente nos estás como transportando hacia donde me gustaría que reflexionemos hoy en esta conversación, y es abrirnos a recibir del mundo, a recibir de la gente cercana, a abrir la mente, a abrir el cuerpo, pues a integrar distintas herramientas. Porque hoy vamos a hablar de una herramienta en concreto, más allá de un escepticismo que nos pueda despertar o más allá de tomarlo como una verdad. Siento que desde ya estás iniciando la conversación, es como una invitación a abrirnos a que las herramientas están ahí para llevarnos un poco pues hacia lo que, hacia esa persona en la que nos queremos convertir, ¿no? totalmente, porque yo no sería la persona que no soy si no hubiese tenido que probar tantas herramientas y usé lo que necesitaba y resonaba de cada una de ellas. Al final, obviamente, elegí con la que resueno más, con la que realmente tengo esta afinidad. Pero gracias a estas herramientas yo diría, soy la persona que soy, ¿no? Y obviamente me acuerdo que lo que inició también este camino espiritual fue la meditación. Al estar con dolor crónico, era o te operamos o nos han dicho que la meditación o el yoga funciona, intenta, intenta. Y así empezó mi camino. En el mundo espiritual, yo diría que esa primera puerta fue el mindfulness, porque tenía este dolor crónico, ¿no? Este estrés ya, pero generalizado. Eh, y esa meditación, ese mindfulness abrió otra puerta y trajo otra herramienta y luego otra herramienta más. Y dije, vamos probando. Mientras encuentro la ruta de escape, la ruta de salida, me doy el permiso de ir probando. Entonces, fue un proceso bastante difícil porque también yo vengo de un background de mucha lógica, ¿no? De mucho, todo va con la mente, todo se elige desde la mente. Cuando ya hablamos de diseño humano, entendemos que no hemos venido a elegir desde la mente, la sabiduría está en el cuerpo, la intuición es del cuerpo, la mente está acá solamente para interpretar, analizar, pero no para tomar decisiones. Y esto es algo que choca mucho a muchas personas cuando los comenzamos a introducir y les presentamos con su gráfico cómo es que funciona su intuición. Lo que me resulta interesante de todo esto es que yo siento que una de las labores más difíciles y naturales que tenemos todos los seres humanos, sin excepción en esta vida, es tomar decisiones. O sea, tomar decisiones es lo más difícil y lo primero y lo último que tenemos que hacer en esta vida. Todos los días estamos tomando decisiones. Desde que abrimos los ojos, ya estamos tomando una decisión y es si ponemos o no el pie fuera de la cama. Y a partir de ahí, todo es decidir. Entonces, lo que me resulta interesante de esta herramienta de la que hoy nos vas a hablar es que es justamente bueno, una manera de relacionarnos con
con cómo hacemos las decisiones de manera distinta, ¿no? Es aprender un poco a que mi sistema, digamos, operativo para tomar decisiones igual es distinto al tuyo, ¿no? Igual tú tomas decisiones de una manera muy distinta y yo pues sopeso las cosas, hago otros razonamientos o necesito tiempos diferentes, lo siento en el cuerpo de manera diferente, porque en todo caso vengo de una historia diferente. También creo que, bueno, esta como todas las herramientas al final son para eso. Es decir, la ciencia es también una herramienta para eso, la religión es otra herramienta, las humanidades, los sistemas políticos, los sistemas sociales, en fin, yo creo que hasta el arte, todo esto ha nacido con el fin de esta necesidad que hemos tenido como humanos de navegar esta vida de una manera menos torpe, de la manera menos torpe posible. Y entonces en este mundo lleno de creatividad que nos ofrece tantas posibilidades, porque en el fondo todos queremos salir bien librados de la vida, en el fondo todos queremos no sufrir, cuando menos, y cuando más queremos, como tú, dejar huella, aportar algo al mundo. Pues bueno, ¿por qué no abrirnos a resonar y a probar? ¿Cierto? Que yo creo que al final, antes de que entremos en materia, esto es muy importante y es como todo esto es para generar curiosidad. Ya hemos visto como la curiosidad de alguna manera a ti también te fue sanando y llevando a lo que realmente es más auténtico para ti. Entonces es que escuchemos con curiosidad lo que resuene y luego pues profundizar y al final, como todo en la vida, es probarlo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la consecución de nuestras metas. Así que bueno, me gustaría entonces que empecemos de una con la pregunta de qué es el diseño humano, Clau. Básicamente, el diseño humano es el mapa energético, es tu mapa energético. Este mapa, cuando tú sacas este mapa basado en tu fecha de nacimiento, la hora y el lugar, te va a contar la historia de quién viniste a ser. Cuáles son tus habilidades, tus cualidades, cómo vienes a tomar decisiones alineadas a esta energía única que tienes y qué viniste también a aprender del mundo para comenzar así a vivir intencionalmente. Entonces, no es ninguna religión, no es ninguna práctica espiritual, es literalmente teoría, es como un manual de operaciones. Es lo que me gusta decirle a las personas, un manual de operaciones de cómo has venido diseñada a operar energéticamente. Es basado en ciencias antiguas y modernas. Entonces es una síntesis de el I Ching, de la Kabbalah, de la astrología, del sistema de chakras y de la genética y la física cuántica. Y en ese sistema es que podemos sacar un mapa detallado de tu energía. Ahora, ¿qué conocemos o qué nos lleva a conocer? Primero nos lleva a descubrir nuestras habilidades innatas a nivel energético, nos ayuda a reconocer la manera en que nos relacionamos y también en la manera en la que impactamos y también amplificamos de los demás. Nos ayuda a conocer nuestras fortalezas y nos ayuda también a traer a la conciencia qué venimos a aprender de los demás y en dónde hay potenciales de sabiduría para explorar, en dónde hay trabajo por hacer. Eso yo diría que es el resumen de qué es el diseño humano y por qué es tan importante como una herramienta de autoconocimiento y de guía. Ujú. Entonces, digamos, esta información básicamente se centra en ayudarnos como a crear una estrategia de autogobernabilidad, por decirlo de esa manera, ¿no? Como, cómo aprendo yo a gobernarme a mí misma, pero no solamente se queda ahí, que también me parece muy bonito, sino que es también como, como impacto mis relaciones alrededor y cómo de alguna forma pues voy dejando huella también. Entonces, podríamos decir que según el diseño humano, todas las personas tenemos talentos y dones innatos. Totalmente. Y basado en el diseño humano, una vez que tú sacas, el primer paso es sacar tu gráfico. Y este gráfico, obviamente cuando lo ven, muchos se asustan, ¿no? Me dicen, ay, no.
lo cierran de nuevo porque es un poco denso mirarlo, son bastantes numeritos y ves triangulitos, cuadraditos y luego ves conexiones y colores y tú dices, ¿por dónde empiezo a leerlo? Y lo que queremos, primer paso, es que la gente entienda que empiezas entendiendo tu aura. Entonces, a partir de nuestra aura, nosotros podemos dividir a la humanidad en 5 tipos energéticos que vienen de estas auras. Estos 5 tipos energéticos son los generadores manifestantes, los proyectores y los reflectores. Cada una de estas auras trabaja distinto. Estamos refiriéndonos literalmente a tu campo energético. Ese espacio, si tú extiendes tus brazos, normalmente tu campo de energía, tu campo áurico es más, el otro día estaba en este museo en Nueva York y había un libro de fotografías de auras y los colores de las auras de las personas, pero literalmente estamos hablando del campo, de tu campo energético, de tu aura. Esta aura, obviamente, mientras tú estás caminando, está impactando, está comunicándose porque somos energía. De acá también sale el diseño humano. Somos energía. Y estamos formados de energía y todo lo que nos rodea es energía y tiene una frecuencia energética y nosotros estamos comunicándonos energéticamente constantemente con nuestro alrededor. Entender cómo Ok, funciona tu aura marca una gran diferencia en cómo comienzas a ver cómo impactas, cómo también tu aura magnetiza, cómo te abres camino en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel más general, hablamos de estos 5 tipos energéticos y cada uno de estos tipos obviamente tiene una estrategia. Y es la manera básicamente en la que tú vas a venir no a tomar las decisiones, pero es una guía, ¿ok? Me gusta verlo más como una guía. Entonces, ujú, y esta guía me gustaría explicarlo, por ejemplo, desde el tipo de un aura de un manifestador. El aura de un manifestador es un aura que es bastante, yo no le diría que espanta, pero abre camino. Me gusta llevarle un aura que abre camino, que es fuerte. ¿Y por qué? Porque los manifestadores son solamente el 9% de la población. ok, ¿Esto qué quiere decir? Que no son muy comunes y han venido a iniciar, a poner a otras personas en acción. Entonces, lo que hace su aura es ayudarlos a cumplir ese propósito. Un manifestador quiere algo y sabe que es el momento de hacerlo, su aura lo va a proteger para abrirle camino hasta que llegue a la dirección adecuada donde tiene que hacer esto. Entonces, esta aura de un manifestador sí. lo que hace es abrir espacio para que él pueda venir acá o ella pueda venir acá a iniciar a la gente en acción. Y eso es súper importante porque ellos han venido a impactar, ellos han venido a ser, son seres súper independientes que tienen una energía muy poderosa, pero también son seres que tienen un aura que de cierta manera repele, porque opera desde un lugar de creatividad y de poder. Entonces comienza iniciando a las personas e impactando desde ese punto. Y lo que está haciendo es, el manifestador está extendiendo su energía, no está recibiéndola. Esta acción de ir hacia afuera puede ser lo que comienza a repeler a muchas personas que no quieren ser impactadas. Y esto sucede a un nivel muy inconsciente. Entonces, el manifestador es el único tipo energético que ha venido a iniciar. Los demás tipos energéticos, y esto es lo primero que repele a mucha gente cuando escucha el Mm, diseño humano, porque me dicen, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo no puedo iniciar cosas en la vida? claro. Y la respuesta es, no, hay una manera más fácil. Y mi ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Yo soy proyectora, yo he venido a esperar invitaciones como estrategia de vida, ¿ok? Y obviamente yo me sentí ofendida cuando yo escuché que mi estrategia era esperar por invitaciones. O sea, me estás limitando, dije yo, esto está equivocado, esto me estás limitando. Y ya cuando detuve mi sesión personalizada, entendí que hay dos maneras de vivir la vida. Las vives luchándola a punta de sudor y lágrimas, que es lo que a mí me había costado llegar al nivel en el que estaba en Wall Street, hasta con dolor crónico, o también había una ruta mucho más fácil y alineada.
Que nadie te había dicho hasta recibiendo ahora. que nadie me había dicho. Entonces, igual, tú puedes ir por ahí, la mayoría de personas, el comercial de Nike, ¿no? Just Do It, ese comercial nos ha lavado el cerebro que todos pueden ser simplemente Mm, Just Do It. Esa es la manifestadores. estrategia del manifestador, del 10%. El 90% no has venido solamente a iniciar, hemos venido a algunos a responder, otros como yo hemos venido a aceptar invitaciones y mientras esperan las invitaciones han venido a guiarse por su autoridad, que es la manera en que tomas las decisiones en el día a día. Otros perfiles han venido, otros tipos han venido a testear, a saborear distintas cosas y a vivir, por Mm, ejemplo, los reflectores, que son los unicornios del diseño humano, solamente el 1% de la población. Ellos han venido a testear y poder ser manifestador, generador, proyector en distintos ciclos lunares y a poder ver, vivir eso. Entonces, ahí dime. te voy a invitar entonces a que vamos uno por uno, de manera como un poquito, como si yo quisiera irme identificando como, no, yo no soy esto, yo sí soy esto. Entonces yo te voy haciendo preguntas de cada uno, así como muy sencillas. Entonces la primera pregunta que me surge con el manifestador es una energía súper masculina, de hecho, ¿cierto? El manifestador. ¿Lo puedes ver en términos de energía masculina y femenina? Sí, yo diría que si lo quieres hablar en esos términos, podrías decir que es una energía bastante masculina. Mm, Es más, los antiguos gobernantes de las sociedades, de los imperios, la mayoría han sido manifestadores. Un ejemplo de un manifestador going bad que le llamamos Hitler. Hitler wow. es un manifestador esplénico. Cuando analizamos ya gráficos de antiguos gobernantes, eran los antiguos líderes del mundo, tenían ese tipo de aura, seres Mm, muy poderosos que vienen con ideas y dicen innovadoras y vienen a cambiar y a ponerlas. ¿Y qué hacen? Ponen en acción al otro 90% de la población. wow. Rompen paradigmas. Exacto, Esto exacto. es como un Elon Musk, por decir algo, o un Jeff ¿Sabes? Bezos. ¿Sabes que no he mirado el perfil de ellos? No estoy segura qué tipo son, pero ¿qué es lo que está pasando ahora que estamos entrando en este tema? Está viendo un cambio, un Mm, cambio de conciencia de unos nuevos líderes. Y entonces alrededor tal vez me esté equivocando la fecha, pero alrededor de los fines de los 1800 se crea un nuevo tipo de diseño. Y este tipo, esta mutación que existe es los proyectores. Nace este ajá. nuevo tipo energético que son los nuevos líderes del mundo. Un ejemplo de este perfil es Obama. Obama es un proyector. Ya se sale, se comienzan no que comiencen a desaparecer, pero comienzan ya a hacer menos o comienzan a transicionar de un manifestador que viene a liderar el mundo a que el nuevo guía del nuevo paradigma sea más un perfil proyector. Y el tipo de un proyector es energéticamente, para empezar, es un ser no energético. Llamamos un ser no energético. Esta va a ser la gran diferencia entre un tipo y otro. Tener el sacral definido, que es uno de los centros en diseño humano de donde está la energía vital ilimitada y consistente. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de paradigmas de trabajo, eh, normalmente los generadores son estas, o los manigents, son estas personas de tipo energético que tienen esta capacidad de trabajar, de hacer, de crear y si les apasiona algo, lo siguen haciendo y pueden trabajar 20 horas seguidas y mientras les apasione, tienen la energía para hacerlo. En cambio, un tipo no energético no ha venido a trabajar en el día a día constante. ¿Por qué? Porque en el caso del manifestador y el proyector han venido más a liderar y a entender cómo administrar, en el caso de un proyector, cómo administrar la mejor manera de guiar la energía de los demás. Claro, son ya un perfil más de guías, de líderes, un nuevo paradigma de líder, pero también la gran frustración de los proyectores, y yo soy proyectora, es que necesito ayuda. Entonces, si estoy emprendiendo, algo muy importante es para este tipo energético buscar ayuda desde un inicio, porque no van a poder seguir el mismo ritmo. Mm. Y también comenzar a buscar estrategias por ejemplo, me voy a un coworking porque amplifico la energía de los otros seres. Que ojo, no es que estoy robando energía, estoy amplificando, Vale, que es distinto. vale. Entonces es muy interesante porque entonces digamos que cuando no sabes esta estrategia, digamos, de tu tipo de diseño humano, cuando no la sabes, pues a lo mejor
pedir ayuda es algo que te puede parecer de lejos, como no, imposible, esto no se hace, porque igual tienes esa pulsión de liderazgo, pero cuando rompes ese paradigma dentro de ti y dices, bueno, a ver qué pasa si me rodeo de gente, a ver qué pasa si tengo un equipo de trabajo, a ver qué pasa si trabajo en red, a ver qué pasa si pido ayuda, igual lo que haces es, boom, expandirte aún más, ¿no? Claro, porque es la manera en que estás diseñada para trabajar. Por Ujú. ejemplo, un proyector, que ya cuando vemos temas de trabajo, que muchas emprendedoras llegan a mí Sí. agotadas, burnout, y veo los gráficos y es, bueno, eres proyectora, o sea, desde un comienzo lo que necesitas es ayuda o simplificar o tener más sistemas mucho más rápidos, eficientes, rodearte de más conexiones, o si es un manifestador, por ejemplo, no has venido a terminar las cosas, has venido a iniciarlas. Entonces ahí también comenzamos a ver cómo funcionas a nivel de trabajo en equipo o si es en el corporativo, ¿no? Cómo puedes comenzar a alinearte para usar tu energía de la mejor manera. En sistemas de productividad ayuda mucho a entender tu tipo energético, ¿no? Este Es sacro. súper interesante, claro. Me gusta mucho enfocarlo de esa manera, como cómo llevar esta energía al trabajo y a lo creativo. Entonces, va quedando claro, ¿no? El manifestador es inicia, ni siquiera tiene que terminarlo, pero él inicia, digamos, el fuego y otro puede encargarse de mantener la fogata y traer la leña para que la fogata se mantenga. Ese es el manifestador. Y luego el proyector, pues no la tiene que iniciar solo, a lo mejor puede iniciar con otros y, digamos, ya no tener la leña tan lejos, sino idear un sistema donde la leña esté un poquito más cerquita y se simplifique el proceso de mantener su fogata, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, yo antes tuve una mini sesión con Clau, entonces yo he de decir que en el 2016 en Tailandia alguna vez alguien me hizo esto, una persona, un chico que estaba iniciando como con todo lo del diseño humano, él me dijo que era manifestado, yo sabía que yo era manifestadora algo más, ¿no? Entonces ya tú me dices que soy manifestadora generadora. Entonces, por ejemplo, con la energía creativa y energía de trabajo, Clau, yo soy una persona que yo no me siento cómoda en cargos de jefa, ¿me entiendes? Es que no es mi lugar cómodo. Yo siento que yo estoy cómoda, es como dándole al fueguito, trayendo la leña, pero yo no estoy cómoda, yo no me siento tan cómoda diciéndole a otra persona qué hacer, por ejemplo. Me encanta cómo lo dices y el reconocimiento que hay, porque primero empecemos para que las personas que están escuchando este podcast digan, bueno, y si no soy manifestadora y no soy proyectora, ¿qué otros tipos más hay? Y aquí viene el otro 70% de la población, son generadores. Y un subtipo de los generadores son los generadores manifestantes. En este subtipo del 35% aproximadamente estás tú. Entonces, tenemos a Caro, que es una hermosa generadora manifestante, y yo voy a decir características que me parecen muy importantes. Para empezar, los generadores manifestantes son multiapasionados. Ellos han venido a probar distintas cosas. Cuando me llegan emprendedoras que son manigents, como yo los llamo abreviado, me dicen, yo fui primero, no sé, profesora de yoga y luego fui, estudié aceites, aromaterapia y luego hice esto y luego el otro y ahora estoy haciendo esto. Entonces, lo primero que me gusta siempre anclar en una primera reunión es, date el permiso de haber experimentado todas estas pasiones porque lo que tú vienes es haber probado todas estas pasiones para luego venir a traer también algo innovador al mundo juntando todas estas cosas. Claro. Todas estas pasiones tienen una razón, son muy innovadores, muy revolucionadores, es parte de lo otro que me da mucho, un ejemplo que les pongo mucho es, ustedes tienen una manera de saltarse las líneas de tiempo. Un manigen es una de las personas más eficaces y rápidas en hacer algo. ¿Y por qué? Porque ellos, al ser, responden a algo, pero al tener este subtipo como características muy de manifestador, al responder a un estímulo externo, a una idea, a una señal, a una sincronía, como tú quieras llamarlo, ellos en vez de comenzar a pensar, ellos responden iniciando. Y es algo muy, un ejemplo, ponte, acá tengo una clienta manige.
ella le digo, no sé, está tal reunión, su manera de responder antes de que me diga, sí, hay que tener reunión está el día, es mandarme de frente el calendario con la invitación agendado. Se saltó el paso de decir, sí, acepto, este día me conviene. No, entonces, ¿qué hacemos cuando son mannequins? Te saltas, ves el tiempo de una manera distinta. Te Sí, saltaste dos, tres pasos que hacen que hagas las cosas más rápido. Ustedes son la definición de la persona multitasking es la total, del mannequin. Exacto, total, exacto. total. Entonces, si hay por ahí otra manija, no te sientas muy freak ni rarita por tener un montón de cosas que te gustan y que sean dispares entre sí, porque finalmente, pues es nuestra naturaleza y está bien ser un collage humano. Es parte de, y lo más importante también, un ejemplo que pasa mucho, que me da mucha risa cuando bueno, se ríen las clientas, es la parte de, le digo, ¿cuántos libros estás leyendo en este momento? Me dice, Bueno, quiero leer 5 a la vez, pero tengo este pesar, esta culpa de no querer terminarlos todos. Le digo, desde ahora te regalo el permiso a leer 10 libros si quieres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la manera en que aprenden los manigens también es bastante interesante. Ellos, sí, para poder llegar rápido a los resultados, cogen la información específica que necesitan y la ponen en acción. Entonces van sacando información de distintos lugares. No necesitan terminar el libro. Si lo quieren terminar, genial, pero la manera en que ellos acceden a información para poder llegar a los resultados es distinta. Entonces, bueno, ese es el aura, la manera en que opera a grandes rasgos un manijen como tú. habíamos dicho como que la piedrita en el zapato del manifestador es un poco como no entender que está bien no terminar, porque finalmente su labor es más de iniciar la chispa, ¿no? El proyector, la piedrita en el zapato, es como darse cuenta de que finalmente puede pedir ayuda y eso le va, al contrario de restarle, va a sumarle un montón. ¿Y cuál sería la piedrita del zapato de las Manigen? Yo diría que muchas veces se sienten estancadas si se quedan en un solo lugar. Mm. Entonces se les recomienda, por ejemplo, una manija casi no ha venido a hacer ese trabajo de 9 a 5 en una oficina encerrada, porque probablemente ya terminó el trabajo en 3 horas. ¿Y qué hago las otras 6 horas? ¿Qué hago? Es como, ellas han venido a estar constantemente haciendo, saltándose pasos, creando. Entonces, muchas veces también cuando crean emprendimientos, cuando crean negocios, que ya yo me especializo en esta parte más de cómo guiar a las personas a través de su diseño humano en sus negocios, y les dicen el típico, tienes que anclarte en un nicho definido. Las manijencias, al ser apasionadas, es como si les estuvieras poniendo una cárcel porque ellos no han Absolutamente. venido a tener un nicho específico. Ellos han venido tal vez a tener una industria bastante grande y de ahí lanzar distintas líneas de negocio. Es más, cuando las definimos ya en términos de negocio, las definimos mucho como las emprendedoras en serie. Entonces, eh, esto de sentirse encarceladas es muchas veces una gran frustración de las manigens porque ellas han venido a experimentar y a hacer y a crear distintas pasiones, distintas cosas. Ujú. Le sumaría yo como que a veces también el compromiso, ¿no? Como aprender también bueno, está muy bien encender abrir muchas ventanas, pero bueno, aprender a seleccionar las ventanas que abres también podría ser como un buen reto para nosotras, seleccionar muy bien esas ventanas a las que abres para no desbordarte, quizá. Exacto, pero ahí también viene es la selección. ¿Cómo seleccionamos esas Claro, ventanas? Ahí venimos a entender cuál es tu proceso de toma de decisiones. claro. Faltó algo que me parece importante para cerrar la parte de manifestadores. Cuando ya estamos hablando de iniciar la acción, ahí venimos a hablar de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Ah, ok. manifestador? Es informar. ¿Por qué? Porque si el manifestador, como tiene un aura tan así, tan potente, tan que le abre camino, tiene que informar que está iniciando la acción para que no haya un Mm, rechazo a nivel energético subconsciente o literalmente. Es como que, ¿por qué no me has dicho que estás haciendo eso o qué estás haciendo? Y la wow. gente va a decidir si quiere seguirlo o no.
Los manifestadores normalmente, como son auras tan potentes, no son para todos. Y está bien darse el permiso de no ser para todos, porque no has venido a ser para todos. Pero en esa parte tienes que aprender a informar antes de iniciar a la acción para poder minimizar el potencial rechazo que puede existir. Entonces, yo diría que bueno, esa es la estrategia del manifestador. Esa también al mismo tiempo viene siendo su piedrita en el zapato porque a los Claro. manifestadores les cuesta informar, porque ellos van de frente a la acción, les cuesta parar. Y muchos dicen, pero es pedir permiso. No, no es pedir permiso, es decir, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy iniciando. Si lo trasladamos a un perfil de redes sociales, muchas veces veo a muchas manifestadoras que simplemente de la noche a la mañana comenzaron a hablar de otra cosa y nunca informaron a su público, a su comunidad, la transición de Mm, frente comenzaron a iniciar en algo. Es un ejemplo muy, muy específico, por ejemplo. Entonces, pasamos al de los proyectores. La estrategia de un proyector para cerrar con ellos vendría a ser esperar por la invitación, pero ¿qué invitaciones? Por las invitaciones más importantes en tu vida, que van a ser en términos de trabajo, en términos de amor, en términos de cambios de espacios o mudanzas o del lugar donde vives. Y luego la invitación a opiniones, a tu sabiduría. Un proyector es un alma muy sabia, muy antigua, muy sabia. Entonces, mm. ¿sabes qué es? Es esa amiga a la que tú siempre le estás preguntando, oye, ¿tú qué harías? Ay, O tal sí. cosa, pero le estás preguntando, esa pregunta es una invitación a que ella hable. Entonces a mí me llega, y es más, yo era una proyectora amargada. ¿Por qué? Porque yo decía, yo tengo la respuesta y ¿por qué no me hacen caso? No estaba esperando a mis invitaciones, a ser reconocida para empezar a hablar, a compartirte, en otras palabras, mi sabiduría. Entonces, para muchos proyectores es un proceso de decondicionamiento en el que comenzamos a trabajar el hecho de tu sabiduría tiene que ser reconocida para que tú puedas intercambiarla. Y ese reconocimiento es una invitación que puede ser directa o indirecta. Ahora, muchas proyectoras también dicen, ok, pero tú me estás diciendo que tengo que esperar por una invitación para estas cuatro cosas en mi vida. Tengo que esperar también una invitación para comprarme un helado, para postear en redes, para vender un producto. No, las invitaciones grandes que esperas son esas cuatro cosas que menciono antes y mientras tanto tú te vas guiando por tu autoridad, que es la manera específica en la que tú estás tomando decisiones, ¿no? En la que accedes a tu intuición. Entonces, eso ya es otro mundo más, pero les dejo ese dato porque hay ahorita cuando, es más, lo veo en redes sociales, cuando ya comienzan a hablar de diseño humano en los posts que son tan concisos, el gran rechazo es, ay, esperar invitaciones y es, no, si eres proyectora solo esperas invitaciones a estas cosas grandes. Una invitación a veces va a demorar meses, pero cuando llega es como que si te abriera un portal de invitaciones y una línea directa de acción. Pero mientras tanto tú sigues haciendo tu vida y usando tu autoridad en toma de decisiones. Entonces, esa es una gran misconcepción que siento que existe ahorita en la industria en el tema de proyectores. Cuando estabas hablando de los proyectores, estaba pensando en una amiga específica, como, wow, sí, cuando ella aprendió a pedir ayuda, cómo se creció su emprendimiento, tal. Y luego, cuando ya dijiste, es esta amiga sabia, es que siempre le he dicho a esa persona, es que tú eres un alma muy antigua. Y es muy hermoso porque mientras hablabas es como esa típica persona que las señales en la vida le llegan como, ¡pum!, clarísimas, por aquí, ya, esto. Tiene un sentido muy práctico, que es lo que me gusta de todo esto, lo que nos estás contando. Bueno, entonces ahora nos vamos a la estrategia de las Manigen. Me encanta. Entonces, ustedes, al ser un subtipo de los generadores, comparten de cierta manera el mismo tipo de aura, una aura súper magnética, una aura como, yo, si tengo que saborearla, es como que muy dulce, muy así, juguetona, cálida, envolvente. Esta aura, ¿qué poder mágico tiene? Magnetiza. El gran problema de ahí está, el talón de Aquiles o la piedrita en el zapato de los manijenses que normalmente no tienen paciencia y no dejan que su aura trabaje y magnetice por ustedes. Entonces, es algo constante, paciencia, tu aura déjala que haga el trabajo para que magnetice constantemente lo que tú deseas, lo que tú intencionas. Su estrategia entonces de ustedes es responder y luego informar antes de iniciar. ¿A qué llamamos responder? Un manijen se le ocurre una idea y normalmente ya empezó a ponerla en acción.
cuando su estrategia, cuando su estrategia es, ok, vino la idea, intenciónala, dale espacio a tu aura para que magnetice la mejor oportunidad o la reafirmación del exterior, que esta idea tiene que ser creada en el mundo. Ejemplos de respuestas. A los 2 días de esta fabulosa idea que se te ocurrió, viene alguien tal vez en tus mensajes directos a decirte, ¿sabes qué? Este problema me está pasando y no encuentro tal solución. Tú la tienes. Esta es la reafirmación de que mi idea tiene que ser creada en el mundo o que es luz verde para hacerlo. O viene una sincronía, o viene una señal, pero no viene de ti, es del exterior. ¿Y qué pasa cuando sucede esta señal? Tú respondes. ¿Y cómo respondes? Respondes porque automáticamente al ser generadora tienes este centro sacro definido que responde con sonidos guturales de "ujú, suspiros, gruñidos, sonidos que te salen desde adentro. Y tu cuerpo sabiamente te está diciendo, esta es tu respuesta, esto se siente bien, es un sí a nivel de cuerpo o, ¿sabes qué? No, esto es un no a nivel de cuerpo. Y luego, antes de iniciar la acción, se te pide, porque tienes ciertas partes que de cierta manera tomas prestado o no tomas prestado, que son muy parecidas a lo de los manifestadores, es que necesitas informar antes de accionar. ¿Para qué? Para que no haya resistencia con las personas a tu alrededor. Ok. Entonces, es una estrategia un poco más, no complicada, no, tiene más pasos, ¿no? Tiene estos 2 pasos, yo diría, principales, que es el de responder y luego informar. Bueno, y muy clave lo que decías de la paciencia, pues que ese es como el paso básico, que es súper clave y súper, o sea, que ya de ahí se entienden esos otros dos. Y es como, desde la paciencia ya puedes encarar un poco la acción y cómo la vas a informar, pero sí me parece clave y muy lindo como la nombres, ¿no? Paciencia para magnetizar la oportunidad. Súper bonito. No, es que es totalmente, son una de las auras más magnéticas, y ya cuando comienzas a alinearte, ¿no? A cómo funciona, es como que cada vez vas magnetizando más rápido. Es como poner a trabajar a tu aura y hacerla practicar. Pero si no tenemos esa paciencia, no el aura no trabaja. Sí, Es como, sí. no estoy practicando, estoy Mm, bloqueando porque ya inicié, ya me fui de frente. Ahora, ¿quiénes son los generadores? sí. Son ese otro 35% de la población que literalmente también comparte estas mismas cualidades de la hora de los manigens, pero su estrategia para ellos, al ser generadores puros, es que ellos han venido a responderle a la vida. Ellos también han venido a básicamente a crear, ¿no? A crear, a crear como las hormiguitas que están creando constantemente, porque tienen esta energía de creación, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, mientras algo les apasione, ellos pueden y van a tener esa energía. Entonces, ellos están constantemente en un baile con el universo, porque para ellos no hay nada que no puedan descifrar, porque el universo les va a ir mostrando, ¿no? Y mientras les va mostrando, ellos qué hacen? Responder. ¿Y responde desde dónde? Desde su sacral, con estos sonidos de con estos gruñidos, con estos suspiros, con estas, cualquier, yo diría, sonido y hasta gestos que tú ves ya cuando comienzas a analizar a generadores que les salen de adentro. Hay generadores que son muy lindos cuando son niños, cuando ya comenzamos a verlos en la niñez, antes que pasen por un proceso de condicionamiento, donde muchas veces muchos generadores me han llegado que no conectan con sus sonidos guturales. ¿Por qué? Porque se les enseñó de pequeños que tienen que responder con sí o no. Cuando un ujú. generador, cuando es niño en puro, normalmente te responde primero con estos sonidos de y luego ya es que le pone una palabra. Las personas que responden primero pero de ahí dijeron no, no porque no tengo tiempo, no hay dinero, esta oportunidad no es buena, pero lo que su cuerpo, su intuición interna les decía visceralmente es sí, sí, esto es un sí, pero pasó la mente a los segundos y transformó la respuesta completamente. Creo que también lo que nos estás contando es justamente una invitación a no conectar con la vida desde un lugar donde haya una soberanía tan mental, porque yo a veces pienso que tomar las decisiones solo desde lo mental no te asegura nada, no te asegura que todo vaya a salir bien con tu mente calculadora, porque muchas veces nuestras mentes están
educadas, ya sea bien o mal, bueno, según nuestro entorno y nuestra historia, pero están educadas bajo el imperio de lo correcto y lo no correcto, lo que tú decías, no, el sí y el no, pero no, ¿cierto? Entonces como que te cortan un poco como esa conexión con tu energía más vital y no mental bajo ese imperio. Esto es correcto, esto no es correcto, porque para nuestra mente no está permitido el error. El error es algo malo y yo siento que ahí es cuando se corta como esa fluidez con la toma de las decisiones, Clau. Y lo que nos estás contando me parece que es como que conecta de nuevo esos cables por donde fluye esa energía, ¿no? Como, o sea, hay estrategias para que la energía de la decisión fluya de mejor manera a través mía y no tenga que estar solamente guiada por el miedo a equivocarme. Qué hermoso cómo lo traduces en palabras, por eso me encanta cuando otras personas comienzan ya a descubrir el diseño humano y le van poniendo sus propias palabras, su propia manera de interpretación, porque es totalmente cierto, es otra manera de ver las cosas y lo trae mucho a la práctica y es por eso que yo me quedé con esta herramienta porque venir de un background tan lógico, para Sí. mí era, ok, la espiritualidad se me quedaba muy en la cabeza, y muy arriba, muy inalcanzable, ¿cómo bajo la espiritualidad a la vida cotidiana? ¿Cómo bajo esto que somos, ¿no? A nivel de energía. Y bueno, entonces pasando ya al último, y no por ser el último, es el menos importante, tenemos a los unicornios del diseño humano, que son los reflectores, son menos del 1% de la población, y literalmente son seres mágicos y espejos kármicos. Han también sido muy ignorados, yo diría, al igual que los proyectores, en esta, mucho en, esta, en el sistema tradicional. Sin embargo, con esta nueva evolución que está viniendo, el lugar del reflector es, yo diría, la personificación de todo lo que es la justicia social, la justicia global. Él prueba. Prueba, 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 prueba. Su aura, si hay que definir su aura, es una aura que está probando constantemente. Cuando tú ves el mapa energético de un reflector, está completamente con todos esos centros en blanco. ¿Qué quiere decir? Que ha venido a amplificar todo. ¿Qué quiere decir? Que si un reflector está al costado de un generador, el reflector tiene igual de energía o más que un generador mientras esté en la hora de esa persona. Si un reflector está, no sé, el ambiente influye mucho, las horas de las personas, marcan una gran diferencia para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son seres que han venido a esperar un ciclo lunar para poder realmente tomar una decisión muy grande en su vida. ¿Y por qué? Porque están durante este ciclo lunar, ellos testean las energías, autoridades y estrategias de todos los tipos energéticos que transicionan. Y a través de eso pueden tener ya una idea de cuál es la que sí sigue resonando. Entonces, son el 1%. Entonces, cuando hablamos de reflectores y trabajamos en uno a uno con ellos, es un poco más, no complicado, pero hay que aprender muy bien cómo empiezan ellos a manejar sus calendarios lunares para saber hasta en qué energía de los tránsitos los están afectando, ¿no? Cuando hablamos de diseño Wow. humano, al mezclar astrología, vemos tránsitos de que nos afectan en el colectivo, entonces a ellos les afecta mucho más las auras, los ambientes, los lugares, pero realmente son seres que tienen el don de ser espejos, de poder reflejar muchas veces lo que no queremos ver. Tienen mucha sabiduría porque puede que sean invisibles muchas veces al mundo, pero esto los va a llevar a tener una conexión más profunda, un portal con el universo y reflejar y amplificar la sabiduría de las otras personas, ¿no? Al poder saborearlas y testearlas, pueden experimentar este crecimiento en cada uno de sus otros centros no definidos. Eh, O sea, Clau, que este es el amigo duende que todos hemos tenido en algún momento. Uy, qué hermosa manera de decirlo. Sí, yo diría que sí. Mm. Es mis unicornios del diseño humano, porque son pocas oportunidades en estos años ya que he Muy estado pocas. trabajando. He tenido solamente tres reflectores. Entonces, cuando voy en procesos con ellos, son mágicos, pero también hay mucho condicionamiento, porque obviamente han tomado mucho y no saben y no han sabido qué realmente es de ellos y qué es no.
¿no? Mm. Entonces, súper, súper importante esos procesos con ellos. El diseño humano proporciona, digamos, este conjunto de herramientas que son la estrategia y la autoridad que lo mencionaste, pero no necesariamente tenemos que profundizar porque entiendo pues que esto es un universo de información, pero para quedarnos con la idea y con la curiosidad, ¿esa autoridad qué es? En general lo que vemos es, empezamos por el aura, se ve la estrategia, la autoridad viene a ser la manera en que tu intuición se presente, por lo tanto tomas tus decisiones. Hay 7 tipos de autoridades, la autoridad sacral, la autoridad emocional, la autoridad proyectada mental, la esplénica, por ejemplo yo soy esplénica, y depende la autoridad de los centros, y hay una jerarquía de centros, ¿no? Entonces definitivamente es más a profundidad, es como ya la parte operativa, ¿no? El manual de operaciones de cómo exactamente he venido a escuchar a mi intuición, o cómo se presenta mi intuición a nivel energético en mi cuerpo. Ahora, lo otro que vemos en diseño humano son mundos, cada uno es un mundo, es cada uno de los centros, son 9 centros que analizamos y son muy parecidos cuando tú ves tu gráfico de diseño humano a los chakras, y cada uno de ellos trae una información muy importante y una manera en cómo entonces tú usas estos centros para impactar en el mundo o para recibir del mundo. Pero no podemos llegar a hablar de todo esto si ni siquiera has entendido tu tipo, tu estrategia, yo diría tu autoridad. Basta que tú entiendas esas 3 cosas, tú ya puedes comenzar a alinearte a tu más alto destino, alinearte a lo que realmente por la ruta de donde es. Eso es lo primero que hay que anclar, y mucha gente más se queda solo en eso y está bien, y dicen, wow, si algo me llevé del diseño humano fue la manera en que comencé a tomar decisiones, fue la manera en que comencé a respetar mi energía y también la manera en que entiendo por fin cómo está funcionando mi aura, ¿no? Creo que vale mucho, mucho la pena entender e indagar estas herramientas para seguir en este camino delicioso, maravilloso que es un estilo de vida, siempre lo digo, el camino creativo del autoconocimiento. Finalmente, bueno, quisiera que nos contaras qué es eso que das, cómo es que estás poniendo tu don al servicio en este momento para que, bueno, a quien siga con curiosidad, pues se interese por ir hacia ti. Claro Cuéntanos. que sí, me encuentran en Instagram, me encuentran bajo el nombre de I am Clau Romero. Además de eso, yo me especializo, uso la herramienta del diseño humano, pero me estoy especializando en emprendedoras o emprendedores en negocios conscientes, en guiarlos con esta herramienta en todo lo que es claridad, toma de decisiones, estrategia, y lo mezclo mucho con también ya estrategias de negocios, porque cuando yo empecé sentía que muchas de las estrategias le funcionaban a otros y porque a mí no me funciona. Y obvio, porque yo tengo un manual de operación distinto, entonces es esa guía la que ofrezco con los emprendedores. Al mismo tiempo, en la cuenta de Freedom X Design es donde con mi socia tenemos la certificación de diseño humano, desde ya el lado más de la teoría, para que tú empieces a leer a nivel de entender y entender y aprender la herramienta. Nos encuentran en Freedom X Design. Y en términos de yo especializada en lecturas de diseño humano, lo hago desde el aspecto para emprendedores, empresarios. ¿Qué le da cuerda a mi mundo? Ver a mujeres literalmente viviendo de sus sueños. Yo también me enciendo y digo, todo tiene sentido. O sea, a pesar que esté cansada, a pesar que, no sé, haya pasado esto, el otro, esto es lo que he venido a hacer. Y sentir que ese legado lo estoy construyendo y me siento orgullosa de decir lo que hago.